Buenos días. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria les da una cordial bienvenida a la capacitación sobre la Comisión de Resolución de Conflictos e Impugnación de Elecciones e Impugnación de Resolución. Para iniciar con el evento, damos paso a la doctora Joan Correa, Intendente Nacional de Supervisión de las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, subrogante, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, estimada doctora. Muchas gracias, Karina. Buenos días con todos. Es un gusto para la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria recibirlos en esta capacitación. Hemos organizado este taller con la intención de socializar el contenido de la normativa que rige al sector y facilitar su aplicación. En esta ocasión, como ha mencionado Cari, nuestros expositores compartirán valiosa información relacionada con la Comisión de Resolución de Conflictos contemplada en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y la impugnación de elecciones e impugnación de resoluciones, que son también facultades contempladas en la normativa vigente, ¿sí? Así que esperamos, pues, que sea de utilidad para ustedes y esperamos también así sus preguntas y participación a través del chat, que ya Cari les explicará. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, estimada doctora. A continuación invitamos a los abogados María Dolores Castillo y Andrés Delgado, quienes impartirán la capacitación el día de hoy. En este momento es oportuno indicar a todos los presentes que sus preguntas relacionadas con la capacitación podrán realizarlas únicamente a través del chat, las cuales serán solventadas al final de la misma. Estimados abogados, bienvenidos. Adelante, estimada María Dolores. Muy buenos días con todos los presentes. Como ya lo indicó la doctora y nuestro compañero de capacitación, en este día les vamos a hablar sobre sobre la Comisión de Resolución de Conflictos y la impugnación de elecciones e impugnación de resoluciones. Para lo cual es importante que ustedes nos presten atención. Les vamos a hablar de la manera más clara, en un lenguaje sencillo, para que sea de una mejor comprensión por parte de ustedes. En este bloque de capacitación se dividirá en tres partes. La primera parte hablaremos sobre la Comisión Interna de Resolución de Conflictos. En el segundo punto tocaremos la impugnación y en el punto la impugnación de resoluciones. Comisión Interna de Resolución de Conflictos. Como todos sabemos, los conflictos son parte de nuestra vida. Los conflictos o los problemas que se suscitan dentro de la organización o en otras áreas en muchas ocasiones nos sirven de aprendizaje para que nosotros podamos en el camino hallar una solución. En este punto debemos considerar algunos aspectos básicos dentro de las organizaciones. En este punto, OEPS significa Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria. Estas son consideradas como personas jurídicas de derecho privado. ¿Por qué de derecho privado? Porque las personas que representan a estas organizaciones están frente a intereses privados de otras personas. En este punto podemos aclarar que quienes están dentro de las organizaciones, como gerentes, dirigentes, presidentes, los consejos, representan intereses particulares, en lo cual la prelación del trabajo sobre el capital y los intereses colectivos sobre los individuales es uno de los puntos más importantes y los cuales están considerados como principios dentro de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Además, dentro de sus organizaciones, esos están regulados por normas específicas. Por eso también son de derecho privado, porque la superintendencia les permite a ustedes tener su propia normativa interna. En cuanto a esto, tenemos un reglamento de elecciones, un reglamento que les permita tener una mejor gobernabilidad y lo más importante que vamos a tratar este día es sobre la solución de conflictos entre los socios y los directivos. ¿Qué es un conflicto? Un conflicto es una situación que se presenta entre dos o más personas con intereses distintos
y que están en una confrontación. Si no es posible alcanzar un acuerdo directo, existen algunos mecanismos para resolverlo. Además, consiste en un enfrentamiento intencional entre dos seres o grupos de una misma especie que manifiestan unos a la vista de otros una idea diferente por alguna disputa, por algún inconveniente, algún problema o incluso una manera de pensar. En este punto nosotros les podemos aclarar que para nosotros resolver de mejor manera un conflicto siempre es importante desde el inicio separar a las personas, si es que ustedes están dentro de una asamblea, dentro de algún tema, reunidos con algún socio, para que puedan visualizar de mejor manera el problema. Segundo, siempre es importante considerar que deben prelar los intereses particulares sobre los individuales y siempre poner en sobremanera que no es la posición del gerente o de quien tiene la razón, sino de la solución que sea más beneficiosa para todos. Además, la idea del conflicto y de cómo solucionarlo siempre es proponer soluciones y llegar a un feliz acuerdo. Lo importante de esto es insistir que hay varios criterios, pero de cierta manera lo importante es que las dos partes estén de acuerdo cuando existe el conflicto y el momento de resolverlo puedan terminar en sana paz. ¿Qué es una mediación? Como ya es de público en la Constitución de la República, en el artículo 190, tenemos que se reconoce el arbitraje, la mediación y a otros mecanismos alternativos para la solución de conflictos como procedimientos que se aplicarán con sujeción a la ley en materias en las que por su naturaleza se pueden transigir. Es decir, todos los problemas que se susciten dentro de las OEPs a las cuales ustedes representan pueden acudir a un centro de mediación. La mediación es un sistema alternativo de solución de conflictos extrajudicial. Se le considera una vía pacífica, equitativa, para resolver los conflictos, en la que interviene un tercero imparcial entre las partes. El mediador es la persona que les va a guiar, que les va a escuchar a ambas partes para que puedan llegar a un acuerdo de ser factible. Y si no, se firmará un acta de igual manera en la cual las partes no llegan a un acuerdo. La mediación se la puede considerar que es una negociación asistida por el mediador, en lo que las partes ponen sus ideas, proponen sus soluciones. Se podría hablar de que negocian, si es que es posible, algún tema dentro del cual esté sujeto en el problema de su organización y que este sea posible mediarlo. La mediación también se considera que es un acto voluntario, lo que significa que las partes van, ambas partes o quien la solicita y quien es invitada voluntariamente a los centros de mediación calificados. La normativa de las organizaciones nos indica que el reglamento de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en la disposición general cuarta, nos especifica de manera clara que las organizaciones deben resolver sus conflictos internos entre socios y sus directivos conforme a la normativa interna. La Comisión Especial para la Resolución de Conflictos prevista en el reglamento y además debe constar en el Estatuto Social. Es importante que una vez que ustedes lean esta disposición, establezcan los puntos claros para poder elegir a los miembros de la comisión. Si el conflicto no se soluciona al interno de la organización, pueden recurrir a la resolución interna, el acta de imposibilidad de acuerdo, serán requisitos para la presentación de denuncias ante la superintendencia. Estos requisitos se pusieron en conocimiento de todos los representantes legales de las organizaciones según el oficio circular número CEPS SGD 2019-09638 o 5 de abril del 2019.
En este punto es importante aclarar que si ustedes llegan a un acuerdo en la mediación, ya no tendrían que presentar los documentos en la superintendencia, pero la normativa sí es clara y dispone que deben ser requisitos para la presentación de denuncias aquí. Es decir, debemos agotar todos los mecanismos jerárquicamente desde la comisión interna, el centro de mediación y como última instancia la superintendencia. Siempre y cuando los problemas, los temas que ustedes estén tratando se enmarque dentro de las infracciones que están establecidas en los artículos 167, 168 y 169 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y que además sean de conocimiento de esta superintendencia. Nosotros administrativamente abordamos estos temas, no tocamos temas penales, civiles, laborales o de otra índole. Para eso ustedes tienen toda la facultad de presentarlos ante las vías judiciales que así los asisten. ¿Cómo elegimos la Comisión Interna de Resolución de Conflictos? Este es un tema muy importante ya que nos hemos visto en la necesidad de explicarles, ya que la mayoría de organizaciones hasta la presente fecha no constan una comisión interna. Entonces, esto consta en el estatuto de todas las organizaciones. Es importante que tanto los directivos como los socios lo revisen y tengan claro el panorama de cómo es la elección. En esta elección recomendamos que sean personas idóneas, que sean personas imparciales, que siempre sean las personas que ustedes quienes más que les conocen dentro de la organización, tengan esa vía pacífica de poder solucionar los conflictos. Ahora, ¿cómo vamos a elegir a esta comisión? Esto debe, en primera instancia, constar en el estatuto. El estatuto está aprobado por la Asamblea General de Socios en el caso de las cooperativas y por la Junta General de Asociados. Ellos van a durar en su cargo 1 año. Los vocales, como ya les indicaba, deben de ser imparciales, no tener preferencias con socios, directivos o en particular. Este perfil o estos requisitos los pueden incluso ustedes establecer y les asisto. Esto les va a ayudar a ustedes a tener un mejor funcionamiento de la cooperativa o de la asociación y además serán las personas quienes resuelvan los conflictos internos. Ellos van a cumplir las funciones previstas en el estatuto y las tareas de la administración. Es decir, el reglamento interno que las OEP aprueban pueden establecer cuáles serán los puntos que va a tratar esta comisión, cuáles son los problemas, los temas y cuáles son los procesos que va a resolver esta comisión. Por eso es importante que las personas a elegirla sean las más idóneas. En este punto les voy a hacer un caso práctico para que entendamos de mejor manera cuál es la tarea para la Comisión de Resolución de Conflictos. Este es un ejemplo común de que pasa en todas las organizaciones. Dice, en el punto 1, el gerente niega al socio una información. El socio se acerca al gerente a pedirle X información y se niega esta información. Entonces, el socio debe presentar su pedido de manera formal y de manera escrita. El pedido debe constar con todos los respaldos del caso, es decir, sustentar por qué razón solicita tal o cual información, ya que hacer organizaciones de derecho privado tienen también cierta información que es de la cooperativa y que de cierta manera no se podría entregar a los socios por algunos puntos, pero esta petición formal debe ser por escrita y con el debido respaldo. Entonces, esta petición se la presenta ante la comisión y la comisión, una vez que toma conocimiento, se podría decir que puede ordenar que se le entregue la información al socio
o de igual manera contestar por escrito por qué no se le puede entregar. La comisión debe pronunciarse sobre el caso planteado conforme consta en el reglamento interno. Es decir, en el reglamento interno van a estar los parámetros, las cláusulas sobre las cuales puede pronunciarse. La comisión analiza el pedido, como les decía anteriormente, si es que es posible y factible la entrega o no de esta información. La comisión puede no dar paso a la petición o puede dar paso. Eso queda a criterio de las 3 personas que van a tener conocimiento del pedido de la información. En caso de que no se solucione dentro de la comisión interna de resolución en la organización y quede sentado de que no llegaron a un acuerdo, se debe acudir a un centro de mediación. Todos los centros de mediación que ustedes pueden acudir son los autorizados por el Consejo de la Judicatura. Como les indiqué en la diapositiva anterior, en el centro de mediación igual se va a llegar a un acuerdo o a una negociación. Si llegan a un acuerdo, en buena hora se da solución al conflicto. Si no llegan al acuerdo, esta acta de imposibilidad más el acta de la Comisión Interna de Resolución de Conflictos serán los requisitos para que ustedes lo adjunten ante los formularios correspondientes en la superintendencia. La solución de conflictos en las webs. ¿Cómo serían los pasos que nosotros les recomendamos para que puedan llegar a una sana solución de los problemas que se suscitan dentro de las organizaciones? Presentar su queja o reclamo ante la comisión de ser de mejor manera por escrito, siempre para que tengan su respaldo con el debido recibido ante quien la presenta, la misma que debe pronunciarse, como les expliqué anteriormente. La comisión resuelve o no y deja constancia de lo actuado. De no resolverse en la comisión, se presenta ante el centro de mediación. El centro de mediación convoca a las partes y suscribe la acta. Se presentarán las denuncias de ser el caso de Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. En el punto 2 vamos a tratar sobre la impugnación de las elecciones. Las organizaciones deben contar con su reglamento de elecciones. Es importante aclarar que en el estatuto ustedes tienen ampliamente la normativa que les permite contar con todos los reglamentos internos que les asisten. En este punto, el más importante es el reglamento de elecciones, ya que es el que les va a permitir llevar un proceso de elecciones conforme la normativa y esto no les conlleve posteriormente a infringir alguna resolución o normas y que estos podrían terminar en alguna sanción. Todos los socios o asociados tienen el derecho de elegir y ser elegidos para los cargos directivos. Esto consta en los estatutos de cada una de las organizaciones. ¿Cuáles son los requisitos que tengo para poder ser elegido y para poder estar dentro de los cargos directivos? Esto ya lo plantea cada organización, por eso queda a criterio de ustedes estar al día en las obligaciones, establecer los requisitos. En algunas organizaciones para ser directivos se les pide incluso títulos, certificados de horas, de aprobación, de cursos. Entonces, es importante que todas las personas, indistintamente del número de socios o asociados, tengan los mismos perfiles para poder ser elegidos y también para poder votar de las elecciones. La resolución se caracteriza por el concurso de voluntades, es decir, todo el proceso eleccionario es democrático. Debe de constar el proceso de manera clara, de manera estandarizada y que todos los socios tengan acceso a esta información para que no tengan ninguna duda al momento de que se haga la elección de sus directivos. Desde la convocatoria hasta el acta de la resolución
de la Asamblea General o de la Junta General, se debe cumplir con la norma, que en este caso les asiste la resolución del MCDS, la 004, misma que fue reformada por el MIES con la resolución número 008. Es importante que todas las personas tengan conocimiento claro de esta normativa. Indistintamente si son directivos o no, los socios también deben tener claro el punto para que puedan después impugnar este tipo de elecciones. Hasta aquí ha sido mi intervención. A continuación les va a acompañar mi compañero, el abogado Andrés Delgado. Muchísimas gracias, María Dolores. Y continuando con la presentación, vamos a ver el proceso de impugnación de elecciones. Primeramente vamos a tener en claro que el proceso eleccionario, como mencionó mi compañera, se regula a través de la resolución ministerial MCDS 004 de 2013, la misma que fue reformada por la resolución ministerial MIES 008 de 22 de julio de 2020. Esta resolución aplica tanto como para las asociaciones y las cooperativas, conforme establece su disposición general. Hay que tener en cuenta que el proceso eleccionario se realiza a través de las asambleas o juntas generales. Y como se mencionó anteriormente, la resolución ministerial por la convocatoria. Por el presidente en el contenido del artículo 4 de la resolución ministerial, la misma que vamos a ver más adelante. En las juntas y en las asambleas y las juntas generales, estas deben contener un orden del día y cada punto del orden del día debe estar especificado. No se admiten generalidades. Del mismo modo, el orden del día es sujeto a aprobación al momento que se desarrolla la asamblea o junta general. Igualmente, este orden del día es sujeto a modificaciones en el momento que se lo pruebe. Cada punto del orden del día debe ser sujeto a votación y a resolución. En el caso de elecciones, la votación debe hacerse de manera secreta. Asimismo, en el caso de elecciones, se nombra un director de debate quien va a dirigir la asamblea o junta general donde se traten las elecciones. Y finalmente se toman las resoluciones correspondientes, de acuerdo a los resultados de las votaciones. Asimismo, para que una asamblea o junta general tenga una buena validez, sea propia, debe contar con un fórum reglamentario. Por lo cual una puede instalarse. Como se dijo anteriormente, estos deben tener los socios o asociados que asisten deben tener un requisito de participación y únicamente los que cumplan los requisitos del estatuto y el reglamento interno pueden participar en la asamblea o junta general con voz y voto. Aquí tenemos un ejemplo de convocatoria. Como podemos ver, tenemos en la parte superior la convocatoria, la cual debe ir acompañado con un número, que es lo más recomendable. Asimismo, debe estar el lugar y la fecha donde se emite si la misma va a ser ordinaria o informativa. Asimismo, debe contener si la misma será de manera presencial o virtual. En caso de que sea presencial,
Este debe contener la fecha y la hora donde se va a llevar a cabo la asamblea o junta. Asimismo, el lugar donde se va a celebrar. Generalmente se hace en las oficinas de la organización. En caso que se haga la asamblea virtual, este igualmente debe contener la fecha y la hora en la cual se va a llevar a cabo. Y en esta ocasión se debe incorporar el link de la sala virtual donde se realizará la asamblea o junta. Igualmente, en la convocatoria debe estar especificado el orden del día. Como se dijo anteriormente, deben estar los puntos bien detallados. No se admiten generalidades. Asimismo, la asamblea o junta, eso se le hace al final. Un punto que debe ser tomado muy en cuenta. Toda la información que se va a discutir en la asamblea o junta general debe ponerse a disposición de los socios o asociados. Si se lo hace de manera física, generalmente se le pone a disposición en la secretaría de la organización. En caso de realizarse una asamblea o junta general virtual, esta debe ponerse a disposición de los socios de manera digital. Es decir, escaneando los documentos que se van a discutir, se deben remitir a los asistentes de la junta o asamblea. A continuación vamos a ver el ejemplo de un acta de junta o asamblea general. Como vemos, en la parte superior se pone, lo recomendable es poner un número de acta. Se indica si la asamblea o junta general es ordinaria, extraordinaria o informativa. Asimismo, debe constar el nombre de la organización. Se debe poner el lugar y la fecha donde se realiza la junta o asamblea. Asimismo, ya cuando se instala la asamblea, previo a que se instale la asamblea, se debe hacer la constatación del quórum. En el caso de hacerse de manera presencial, se debe anexar el listado de todos los asistentes con sus firmas. Y en caso de que se realice de manera virtual, aquí se establece 2 puntos. Uno, que los asistentes hagan su confirmación por medio de correo electrónico. Asimismo, al momento que se hace la conexión a la asamblea y se constata el quórum, el secretario correrá lista de cada uno de los asistentes que han confirmado y los cuales a viva voz deben afirmar su asistencia. Asimismo, debe contar con el nombre y apellido de quien actúa como presidente o director de debates o secretario. Asimismo, debe constar el orden del día correspondiente, el mismo que es sujeto a aprobación. Aquí hay que tener en cuenta que el orden del día debe ser aprobado en la asamblea o junta general. Por ejemplo, donde se aprueban 3 puntos y posterior a ello se incorpora un punto adicional que no fue aprobado, el acta o asamblea puede adolecer de vicios legales y puede ser objeto de impugnación. Asimismo, en el desarrollo de cada punto del orden del día, debe constar el resumen de los debates, las mociones, los resultados de las votaciones. En este caso, cuando se eligen directivos de los órganos de administración y vigilancia, la votación es secreta. Y en esta manera
manera. Asimismo, debe constar la hora de clausura de la Asamblea o Junta General. La constancia de aprobación del acta, la misma que sea con o sin modificaciones. Una vez que se han tratado todos los puntos del orden del día, los asistentes, bueno, lo recomendable es tener un borrador previo, los cuales se socializarán a los asistentes y de esta manera se aprueba el acta de la Asamblea o Junta General. Y si se realizaron modificaciones, debe incluirse en este punto que se realizaron modificaciones en tal o cual punto. Finalmente, en la firma debe constar las firmas del presidente, el director de debates y el secretario. En caso de que la asamblea o junta general se le realizó de una manera virtual, las firmas obligatoriamente deben ser electrónicas, tanto del presidente o del director de debate y del secretario. No es válido, por ejemplo, que el presidente firme electrónica y él firmas deben ser electrónicas. Igualmente, en las asambleas o juntas generales que se realizaron de manera virtual, deben contener el respaldo digital de la misma, que generalmente son la grabación de audio y video del desarrollo de la reunión, desde que inició hasta que finalizó. Ahora vamos a ver cómo se realiza el proceso de impugnación de elecciones. Como se dijo anteriormente, las elecciones tanto de representantes y de los o juntas hábiles o laborables. ¿Ante quién se lo realiza? Esto se le realiza ante la Comisión Interna de Solución de Conflictos de la organización. Es la comisión la competente para conocer y resolver el proceso de impugnación de elecciones. Y el requisito de número, al menos el 25% de los socios registrados apatía. Las impugnaciones corren cuando el proceso no ha observado los requisitos de la normativa interna de la organización o si un directivo o representante no cumpla los requisitos establecidos por la organización para ocupar dicho cargo. A continuación vamos a tratar sobre el tema de impugnación de resoluciones tomadas en juntas o asambleas generales. Vamos a ver en este punto los tipos de resoluciones. Para iniciar vamos a ver en el ámbito del, bueno, son las más comunes. Las administrativas. Las resoluciones administrativas son las tomadas en virtud de una potestad pública de los organismos del Estado. Téngase en cuenta que los organismos deben ser parte de la administración pública. ¿Y cuáles son parte de la administración pública?
Por ejemplo, la Presidencia de la República, los ministerios y en nuestro caso la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, igualmente nuestras entidades hermanas como la Superintendencia de Bancos o la Superintendencia de Compañías. Generalmente la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria toma sus resoluciones en cuanto a la aprobación de estatutos de una organización y asimismo toma una resolución en cuanto se ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador. Jurídicamente, las resoluciones se lo hacen mediante un acto administrativo, como llamamos aquí. Las resoluciones judiciales. Yo creo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con este tipo de resoluciones. Son las tomadas por los jueces y tribunales de la República. Cuando nosotros acudimos a la función judicial, entablamos la decisión, es una regla que se hace a través de... finalmente, vamos a ver sobre las resoluciones de las organizaciones de la economía popular y solidaria. Hay que tener en cuenta que las dos resoluciones que acabé de explicar son tomadas por la administración pública y la función judicial, y estas vienen a ser instrumentos públicos. Las resoluciones tomadas por las organizaciones de la economía popular y solidaria vendrían a ser y como el ejemplo más claro son las resoluciones tomadas en asambleas de las organizaciones de la economía popular y solidaria, vendrían a ser las resoluciones tomadas por dichas organizaciones que están en el ámbito del derecho privado. Las resoluciones de las organizaciones de la economía popular y solidarias tomadas en la Asamblea General. ¿Cómo se toman estas resoluciones? Con el voto favorable de más de la mitad de sus asistentes, salvo otro tipo de mayoría previsto en la normativa interna de la organización. Hay que tener en cuenta que tanto en el Reglamento General de la Ley de Economía Popular y Solidaria como en la regulación ministerial establece el número apropiado para que las resoluciones puedan aplicarse, que es más de la mitad de sus asistentes, pero sin embargo, se deja abierta la posibilidad de que la organización a su interior, con su normativa interna, tomen otro tipo de mayorías, que podrían ser mayorías simples o otro tipo de mayorías. Si una organización no ha regulado el número de votos para tomar una resolución, se tomará en cuenta la que está establecida en la ley y el reglamento y en la regulación, que es más de la mitad de sus asistentes. Con la mayoría legal estatutaria y con el quórum reglamentario, estas resoluciones tendrán plena validez. En caso de que haya empate en la adopción de una resolución, las resoluciones de asamblea virtual, bueno, en el caso de virtuales, cuya votación sea secreta, las organizaciones de la economía popular y solidaria deben implementar mecanismos los cuales puedan tabular y receptar y arrojar resultados de las votaciones que se realicen. Tengan en cuenta que esto es para el caso que se requiera votación secreta. Deben tener un sistema que pueda dar fe de este procedimiento y asimismo que sea verificable posteriormente. Aquí las organizaciones tienen que hacer alguna inversión en tecnología para que esto pueda ser posible. Igualmente, los resultados de las votaciones serán registrados con los respaldos correspondientes y anexados e incorporados a los libros de las actas de las asambleas o juntas generales.
Ahora vamos a ver cómo se realiza la impugnación de las resoluciones tomadas en asambleas o juntas generales. ¿Quiénes pueden impugnar? Los socios hicieron a la Asamblea General que estén debidamente registrados en la superintendencia. ¿Cuándo se puede impugnar? En este caso, la regulación ministerial determina un término de 5 días hábiles o laborables desde la fecha que se celebró la asamblea. Aquí hay que tener en cuenta que el representante legal tiene la obligación de registrar a los socios y asociados de la organización ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Esto es muy importante debido a que para impugnar, en caso de que se impugne una resolución de asamblea o junta general, la regulación establece que el asistente, el socio asociado, debe primero haber asistido a la asamblea o junta y segundo, que esté debidamente registrado en la superintendencia. ¿Cómo se realiza el proceso de impugnación de resoluciones tomadas en una junta o asamblea general? Como ya vimos anteriormente, se debe impugnar en el término de 5 días desde desde la celebración de la asamblea. ¿Ante quién se lo realiza? Ante la CEPS. En esta ocasión, cuando no se trata de elecciones, la superintendencia es competente para conocer y resolver la impugnación de resoluciones tomadas en asambleas o juntas. Se lo debe hacer de manera los funcionarios que tiene la superintendencia. Indicar qué falencias o qué procedimientos no se cumplieron de acuerdo con la norma que podrían acarrear una nulidad de la asamblea o junta general. Igualmente, la regulación ministerial tiene determinada las causales para impugnar una resolución adoptada en junta o asamblea general. En caso de que ésta no se hubiera reunido con el quórum reglamentario. Igualmente que las resoluciones no se hayan cumplido con el procedimiento establecido en el Estatuto Social y en la regulación ministerial del MIES. Igualmente, si las resoluciones adoptadas son totalmente incompatibles con el objeto social de la organización. En este caso, si tenemos una cooperativa de transporte y en una asamblea general decida sobre temas financieros que corresponden a las cooperativas de ahorro y crédito, ahí no se está cumpliendo con el objeto social. Cuando se trate un punto que no conste expresamente en el orden del día, como se dijo anteriormente, el orden del día debe ser aprobado con todos los puntos que se va a tratar. Sin embargo, después, si en el desarrollo de la asamblea se trata un tema que no estaba establecido, este puede ser objeto de impugnación. Igualmente, la inobservancia de disposiciones del reglamento ministerial. Como se dijo anteriormente, si en este caso las asambleas o juntas generales se contraponen a lo determinado en la regulación ministerial, estas pueden ser objeto de impugnación. En este caso, la superintendencia, por facultad del reglamento ministerial, puede dejar sin efecto las resoluciones de las asambleas que han sido adoptadas
en incumplimiento de la norma regulatoria o hayan incurrido en las causales que se acabó de explicar. Vamos a ver un ejemplo práctico para la impugnación de resoluciones. En este caso, la Asamblea o Junta General aprueba una resolución de un asunto tratado que no conste expresamente en el orden del día. En este caso, la impugnación debe hacerse ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el término de 5 días a partir de la fecha que se celebró la Asamblea o Junta General. Debe ser impugnada por los socios asistentes y registrados ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Una vez que se ha receptado el formulario de impugnación, la Superintendencia tramita, de acuerdo al procedimiento administrativo establecido, el caso de impugnación. Y en caso de haber mérito, la Superintendencia se pronuncia si se deja sin efecto la resolución adoptada en virtud de incurrido en una norma regulatoria del ministerio. Hay que tener en cuenta aquí vamos a hacer un pequeño recorderis en este momento sobre el caso de impugnación de elecciones y la impugnación de resoluciones de Asamblea o Junta General. Tanto las elecciones como los otros temas que están reservados para las asambleas o juntas generales se le hacen a través de estas mismas. Pero hay que tener en cuenta que en el caso de elecciones, el competente para conocer y resolver la impugnación de elecciones es la Comisión Interna de Solución de Conflictos. Únicamente se conocer y resolver sobre todos los temas de impugnación de elecciones. En este caso, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria no es competente y no puede pronunciarse sobre caso de elecciones. Ahora, si se trata un asunto que se ventiló en Junta Asamblea General, que no sean elecciones, la superintendencia es competente para conocer y resolver, siempre y cuando se haya interpuesto en el término establecido y haya sido formulado por los socios habilitados en este caso, que son socios que hayan asistido y que estén registrados entre la superintendencia. Y agradecemos mucho por su atención y a continuación cedo la palabra a la organizadora para absorber las consultas que se han realizado durante esta capacitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado Andrés. En este momento vamos a tener un pequeño receso de unos 2 minutitos hasta recabar la información de las preguntas. Estimados, muy gentilmente nuestros capacitadores nos han dado respuesta a las preguntas realizadas en el chat. Si fueran tan gentil de revisar el chat de la plataforma, ahí están las respuestas a las preguntas que se han ido desarrollando durante la capacitación. Vamos a dar unos momentos para que puedan ir visualizando las respuestas.